Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marlon René Barahona y hoy les vengo a hablar un poco del contexto de la historia del arte en la Edad Media, que fue un periodo de tiempo bastante largo donde se desarrolló el arte en varios lugares del mundo y de diferentes maneras. Desde mi punto de vista, esto empieza por el Edicto de Milán en el 303, donde permitían la libertad de culto y donde fue aceptado el cristianismo y fue acogido como religión oficial del Imperio Romano. Aquí el arte de los antiguos cristianos que se desarrollaron en el Bajo Imperio se le denomina paleocristiano, donde definieron modelos arquitectónicos que se fueron transformando y mantenidos durante los siglos siguientes. También fijaron una iconografía que se extendió por todo el imperio. Para hablar del arte paleocristiano es importante ver el valor que ellos le daban a las imágenes y a las necesidades rituales, que se da a partir del siglo III al siglo V, con la importancia que le daban a la vida después de la muerte, que les llevó a crear las catacumbas, que eran lugares de enterramiento subterráneos donde realizaban los ritos funerarios. Los antiguos cristianos ilustraban la intervención divina como Noé, Daniel en el foso de los leones, Jonás, así como el Nuevo Testamento, la resurrección de Lázaro, Cristo, que aparece como pastor, salvador de almas. Para la arquitectura, lo más utilizado por los antiguos cristianos eran las basílicas, un espacio de honra a los mártires, donde el rito central es la misa, la celebración de la Eucaristía también, y hicieron una adaptación de la Basílica Romana. A este periodo corresponden las Martinas, que son monumentos funerarios destinados a honrar la memoria del mártir, que se convierte en un intercesor ante Dios. En pintura y escultura y mosaicos, o sea, las artes plásticas del mundo paleocristiano son al principio bien pobres y bastante dependientes del mundo romano. Con la pintura, ellos continúan dejándola como decoración. También la decoración de los sarcófagos es muy importante para ellos y son llamados dogmáticos. También el arte del mosaico que se expandió con la construcción de iglesias por varias regiones entre el siglo IV y el siglo V, donde los muros se llenaban de imágenes de Cristo, de la Virgen, de los apóstoles, de los santos también y de sus símbolos. En el arte románico de Oriente tenemos que hablar de Justiniano, que se empeñó a transformar Constantinopla, y así lo demuestra sus grandes construcciones como la de Santa Sofía en Constantinopla, que la construyó junto a su palacio. También hubieron construcciones en Ravenna, por el pueblo de los ostrógrados, que más tarde cayó por el poder de Justiniano. A este periodo podemos ubicar dos templos, el San Apolinar Inclás, el San Apolinar Nuevo, también uno de planta central, el San Vital. Aquí también las construcciones estaban llenas de mosaicos las paredes y tenían un importante valor simbólico. También podemos hablar ahora del arte bizantino. Creo que un suceso importante es la iconoclastía, que prohibieron la veneración de las imágenes, aunque ya después lo restauraron en el 843. Esto supuso una ruptura con la antigüedad clásica y fue desde acá que se consolidó en el Mediterráneo oriental una cultura distinta, que duró hasta la toma de Constantinopla, que era heredera del poder político romano, con religión cristiana y lengua griega, donde las artes y manifestaciones son distintas a las de Occidente, y que se seteó por varios lugares como por Rusia, por la conversión al cristianismo ortodoxo. También podemos hablar en este periodo del icono, que es una representación de una imagen sagrada, hecha en cualquier material, después identificado con la tabla. Esto alcanzó gran devoción en el ámbito bizantino. La arquitectura bizantina tuvo una edad de oro, del 843 al 1204, donde también las iglesias eran la estructura más importante que ellos hacían, ¿verdad? Y también eran orientadas hacia el este, como la iglesia palatina en el 880, que sirvió como modelo para las iglesias bizantinas, la Teótocos, que está cerca de Delfos. También tenían monasterios que eran bien pequeños y que eran de uso exclusivo para los monjes y las personas que entregaban su vida a Dios. Como hablamos anteriormente, la decoración de las iglesias es muy importante y ahí usaron las artes plásticas bastante ellos en la decoración de sus iglesias, en mosaico, pintura, imágenes como la de Cristo, la de María el Niño, los apóstoles, la representación también de la crucifixión,
Y también tenían la decoración de mosaico, que lo usaban para decorar las paredes y también los pavimentos, que tenía una gran capacidad representativa el mosaico. Bueno, ya miramos que en esta época el cristianismo se afianzó como religión oficial, ¿verdad? Y el arte occidental evoluciona de manera distinta, como el imperio carolingio. Y en el siglo IX se consolida un nuevo estado en Asturias y un arte aparte del carolingio. Todas estas nuevas expresiones se engloban dentro de lo que se llama prerrománico. Y en el año 1000 por las tradiciones tardoantiguas, con sus deseos de renovación y los problemas de construcción que tenía, deriva en otro arte que es el arte románico. Y así con esto se desarrollaron una variedad de tipos de artes como el arte de los visigogos, el arte de los ostrógrados, el de los lombardos, el de los merovingios, el de los irlandeses y de los anglosajones. En los visigogos hicieron pequeñas iglesias. La planta más común que usaban ellos era la basilical. La decoración es escasa a base de ornamentos pintados. También existían algunos elementos figurativos y también tuvo mucha importancia el arte mobiliario y suntuario, y donde los templos resplandecen con cruces y coronas. Del imperio carolingio tenemos como ejemplo la capilla palatina, pero también tenían monasterios también, y fundaron varias iglesias, siempre con el ábside hacia el oeste. En el siglo X también está el arte de repoblación y el arte mozárabe, que el arte mozárabe es un poco más pobre. El arte de repoblación sí se preocupó bastante por recuperar la tradición visigoda. La arquitectura románica se da por la consolidación de los estados europeos cristianos, que estaban organizados bajo un sistema feudal y una enardecida fe religiosa, y termina en el 125 con el llamado románico pleno, que fue un estilo unificado en todo Occidente. También a mediados del siglo XI se da el románico tardío, donde se dan las primeras experiencias góticas también. La escultura y la pintura son muy importantes en la iglesia románica y le siguen tomando importancia con el pasar de los años, y así en sus ciudades en torno a las rutas de peregrinación, tanto que suele hablarse también de iglesias de peregrinación, como la Catedral de San Saturnino en Toulouse. La iglesia románica tenía bastante decoración escultórica también, pero también ellos hacían otras construcciones así como hospitales, albergues, baños públicos y casas también que las hacían de piedra ellos. Aquí en el románico las imágenes eran utilizadas como explicación de la doctrina también. La iconografía mostraba también el temor que tenían a Dios. Las esculturas de este periodo se acoplan al modelo arquitectónico de las construcciones, en los capiteles, arriba de las puertas también. Bueno, y las arquitecturas podemos decir que las iglesias eran hechas en piedra también, con los vanos de luz muy pequeños, ¿verdad? Que para no quitarle fuerza a los muros. También podemos hablar ahora del arte gótico, que se da por el crecimiento de las ciudades y por el aumento también que tuvieron en la agricultura. Y la catedral es el estilo más representativo del gótico y donde se centraban todas las actividades artísticas del momento. También el gótico es la época de las universidades, donde las personas abandonaron los monasterios por ir a estudiar a universidades. Y la monarquía también se establece como forma política y usan el arte gótico como medio de expresión también. La, la arquitectura gótica comienza en el siglo XII y esto revolucionó el panorama de Europa bastante. Ellos daban la transparencia al muro, sus estructuras eran altas, usaban bóvedas de crucería, esbeltos soportes de columna también, vanos de arcos apuntados con vidrería, empujes arbotantes, contrafuertes también. De sus estructuras más enigmáticas creo que es la de la cabecera de Saint-Denis, que es un hito del gótico, donde la catedral define el primer momento gótico, que lo llamaron después gótico preclásico. Después le siguió el gótico clásico, el gótico radiante, el gótico flaminguero también. El gótico también se construyeron catedrales, edificios municipales, lonjas, castillos y palacios privados también. Las iglesias de dominicos y franciscanos también ayudaron a la expansión gótica también.
Y hablando un poco de la arquitectura, no toda fue igual en distintas, sino que algunas siguieron las tradiciones que tenían eh, de sus regiones para hacer las construcciones, siempre teniendo presente algunos estereotipos góticos, pero siempre tenían algunos rasgos propios de la región, así como el gótico inglés, el gótico italiano, el gótico también en el centro de Europa, el gótico mediterráneo, el gótico castellano también. La escultura gótica de ese periodo tenía un gusto por el realismo y por una difusión de temas también. Creo que las portadas escultóricas de los románicos también influyeron bastante en la gótica. En la iconografía las figuras aparecen más independientes, muestran sentimientos humanos también algunas. También la escultura exenta tomó bastante importancia, como en los talleres franceses se dio la Eboraria, que eran piezas pequeñas y bastante delicadas y que se caracterizaban por los sentimientos que ellas expresaban. En Inglaterra también se trabajó la escultura de alabastro, que son figuras de dimensiones reducidas. Así también se dio el retablo, la escultura funeraria. Los estilos de pintura gótica son muy interesantes, tanto en los murales como en las tablas y en las miniaturas que ellos hicieron. De las primeras pinturas hay muy pocas, pero las vidrieras y miniaturas nos dejan ver un estilo lineal que ellos tenían. Y como les digo, las artes y todo no fue muy igual en todos los lugares donde estaba. Siempre estaba presente algunos estereotipos góticos, pero siempre habían algunas diferencias, como en la pintura italiana, ¿verdad? Como diferencia que puede decir que alude a la profundidad. También podemos decir que aparecen estudios anatómicos. También como característica pues la pintura al fresco, como podemos ver en la obra maestra de ellos, que es la capilla de la Scrovegni en Padua. También tenemos en la península ibérica la pintura flamenca en el siglo XV, la pintura también hispano-flamenca. Todas estas pinturas fueron hechas por grandes pintores, ¿verdad? Podemos mencionar los grandes pintores flamencos, que fueron muy importantes en el gótico. Más adelante, por el mismo periodo de tiempo también está el arte islámico, que es un arte muy importante, ¿verdad? Es un arte iconoclasta que no adora imágenes, sino que era a base de escritura. Que tomaron la escritura muy en serio para sus decoraciones de interiores. Ellos creían también solamente en un Dios, ¿verdad? Y su profeta Mahoma, que fue el creador del Islam. Y también mencionarles que ellos toman a Cristo solamente también como un profeta, no lo toman como el Hijo de Dios. La religión es musulmana, su Dios se llama Alá, su Biblia es el Corán. Sus construcciones eran de ladrillo, estuco y yeso, y por fuera eran bien pobres, pero por dentro eran súper decoradas, bien bonitas por dentro. El agua y los jardines eran muy importantes para ellos también. El espacio también que tenían que tener adentro, bien importante en las construcciones islámicas. Su construcción más representativa es la mezquita, un lugar de oración, solo de oración, que ellos utilizan para orar todos los días y varias veces al día. El arte islámico se extendió por un vasto territorio desde Gibraltar hasta la India. Y como le había dicho, la escritura se convierte en decoración frente a la imagen, que ellos no usan las imágenes como decoración.
la mezquita de Tulum en el Cairo también, la mezquita de Córdoba y así, entre varias que construyeron ellos. Como les decía, también la decoración de ellos tiene dos características. Una evanescencia espacial que usaban mediante efectos de luz que reflejaban los azulejos o superficies brillantes, tamizadas por celolías o pequeños vanos. También la profusión ornamental que se repite una y otra vez, creando una continuidad. Existían tres tipos de decoración: la caligráfica, la vegetal y la geométrica. También habían dos tipos de escritura: la cútica, que era con signos angulosos y sobrios, y la nazi, con rasgos más libres y cursivos. El arte islámico también llegó al andaluz, como lo habíamos hablado anteriormente, y se da como en el califato de Córdoba, también en los reinos de Taifas, también los almohades y los almorávides, el reino nazarí de Granada. Y es aquí donde se construye la famosa Alhambra, que está formada por dos construcciones: el Palacio de Generalif, que fue el primero que se levantó a fines del siglo XIII, y después la Alhambra, que es un recinto fortificado que incluye distintos palacios, como el palacio más antiguo, que es el Portal, construido por Muhammad III. También el Palacio de los Comares, y también el Palacio de los Leones. También podemos hablar del arte mudéjar, que se da por la fusión del arte islámico con las necesidades también del arte cristiano. Este arte se desarrolló en la península ibérica, en territorios cristianos en el siglo XII, y siempre con tradiciones islámicas, ¿verdad? Que realmente podemos verlo como una síntesis de ambas culturas. Como característica del mudéjar podemos ver el uso de ladrillos, yeso, madera para las cubiertas también. Como elemento compositivo están las torres, también están los arcos ciegos, el uso de cerámica también, que fueron usados como motivos que cubren en toda la superficie. Las primeras formas mudéjares aparecen en la arquitectura religiosa castellano-leonesa, que alcanza un gran desarrollo por el siglo XIII. También un centro muy importante es el Sahagún, donde construyen las iglesias de San Lorenzo y San Tirso. Como técnicas artísticas ellos tenían las artes aplicadas y reposadas en cuero. Podemos llamar las artes textiles también, donde ellos hacían trajes con decoraciones con hilos de oro, de plata. El tapiz también, que es una tela gruesa que ellos usaban como decoración de las puertas. Y bueno, ese es un poco de lo que yo pude ver en lo que leí dentro de la Edad Media, del arte en la Edad Media, el desarrollo que tuvo. Y creo que es muy importante el cristianismo, ¿verdad? Que formó parte de la mayoría de influencias de todas las artes de todas las regiones del mundo. Bueno, eso fue mi video de opinión. Nos vemos.